Queridos seguidores de Inmanencia Podcast, aquí Vasudeva Radio con un nuevo programa, un nuevo sentir, una nueva inmanencia. Esta vez les traemos a la destacadísima poeta costarricense María Macaya Martín, quien nos hablará un poco de su obra poética, nos compartirá algunos poemas de su autoría y contestará algunas preguntas para los seguidores de este podcast que cada día tiene más y más seguidores y expande ese ser y sentir que caracteriza la inmanencia poética y literaria. María Macaya Martín, una poeta nacida en San José, Costa Rica, 1991. Su primer libro de poemas, Viento Inmóvil, recibió una mención especial del jurado en el certamen de poesía 2019 de la editorial de la Universidad de Costa Rica y se publicó a finales de 2020. María siente el poder magnético del lenguaje cuando se hace poema como si de una joya se tratara. Ella, artesana u orfebre de la palabra, entiende que la poesía se expande a otros géneros literarios. Vive la poesía y el lenguaje con una intensidad sin límites, con el corazón de una viajera del ser y el sentir. La poeta costarricense entiende la experiencia del viaje como otro componente vital de su lenguaje y experiencia poética. María es máster en literatura comparada en la Universidad de Oxford. Se especializó en poesía, particularmente en el simbolismo francés y en el modernismo hispanoamericano. Impartió clases de inglés en la Universidad Latina y en el programa Inglés por Áreas de la Universidad de Costa Rica. Así que aquí presentaremos a María Macaya Martín y empezamos con una pregunta para ella. María, Emilia Macaya Martín, ¿cómo describiría su poesía? Hola, Enrique. Bueno, primero que todo te quiero saludar y agradecer por invitarme hoy y saludar también a todas las personas que nos escuchan. Bueno, para mí la poesía es el desafío más bello y emocionante que existe. Es principalmente eso, un reto y un juego. Es sentarme a tratar de atrapar algo que es imposible de atrapar, una esencia que me elude una y otra vez y aún así no me canso de perseguirla. Considero que la poesía es el medio idóneo para intentar transmitir todo aquello que nos cautiva, justamente porque es fugaz, sutil, extraño o complejo. A través de mis poemas intento plasmar aquellos instantes o impresiones que me impactan, a veces con la fuerza de una pedrada en la cabeza, pero que después tienen la audacia de salir volando y disiparse como mariposas. Mi poesía es mi reacción indignada. Es como decirles, ¿cómo se atreven un momentito? Es un intento desesperado de atrapar y retener estos momentos, de fijarlos con un alfiler en la página, darles una representación tangible a pesar de su naturaleza efímera. A mí me apasiona el contraste que hay entre las emociones o sensaciones abstractas que me inspiran a escribir y la condición concreta y material del poema. Algunos de los poetas en los que me enfoqué durante mis estudios, como por ejemplo Théophile Gautier y Rubén Darío, concebían sus textos como si estos fueran esculturas o joyería. Comparaban el pulir de sus versos a la orfebrería, al trabajo de la pedrería, del mármol o el metal. ¿Ves como todos estos son materiales duros y pesados? Parecieran incluso permanentes, resistentes a la erosión y al pasar del tiempo. En lo personal, yo tengo mis dudas sobre la capacidad del arte de permanecer frente a la muerte o al pasar del tiempo, pero sí tengo muy claro que por lo menos intentar permanecer
Es una de mis mayores motivaciones a la hora de escribir. Exactamente. La poesía es un desafío lindo y emocionante. Es un reto y un juego a la vez. Entonces, querida María, sabemos que has viajado por muchos países del mundo y has estudiado muchos años fuera de tu país natal. Compártenos con nuestros seguidores, y manden oyentes, y manden escuchas, cómo la experiencia del viaje ha marcado tu poesía y tu escritura en general. Gracias. Esta es una buenísima pregunta, porque yo creo que solemos absorber y asimilar los lugares donde vivimos. Un lugar puede dejar su impresión en nosotros si tenemos la apertura y se lo permitimos, incluso durante una estadía muy corta. Siento que los diferentes lugares donde tuve la oportunidad de estudiar viven en mí y los llevo conmigo a todas partes. Al igual que experimenté Vermont, París y Oxford a través de mis dos ojos costarricenses, ahora tengo todos estos lugares integrados a mi visión y a mi identidad personal. Me siento extremadamente afortunada y agradezco mucho las oportunidades y la trayectoria que he tenido. Sin embargo, soy del pensamiento de que si nos toca estar en algún lugar, sea cual sea, e independientemente si nos gusta mucho o poco, está en nuestro mejor interés permitirle entrar. Dejar que se imprima en nosotros, con todos sus componentes, los buenos, los malos y los difíciles. Con esto no quiero decir que nos debemos de forzar a quedar en algún lugar que no nos guste. Simplemente me refiero a que deberíamos de aprovechar al máximo cada una de las etapas que vivimos. Como te digo, siento que los diferentes lugares en los que viví están muy presentes en mi vida diaria, pues creo que todos solemos percibir el mundo a través de nuestras experiencias. Cuando estaba en Vermont o en Oxford, veía y sentía Costa Rica en todas partes, por más sorprendente que parezca. De hecho, hace poco una buena amiga de la universidad me recordó riéndose que cuando comencé la maestría en Oxford le dije que Oxford me recordaba mucho a Costa Rica. Claro, yo venía de Vermont, donde las temperaturas eran muy bajas y sorprendentemente la lluvia constante y las temperaturas levemente más cálidas de Oxford me hicieron sentir más cerca de casa. Ahora me parece casi ridículo, tomando en cuenta las grandes diferencias que hay entre Inglaterra y Costa Rica. Sin embargo, sí recuerdo que fue así como percibí mi experiencia en Oxford, por lo menos al principio. Te agradezco esta pregunta porque siempre hice un esfuerzo consciente dentro de mis posibilidades por absorber al máximo el lugar a donde estaba. Y esto cobró más potencia que nunca en París. Mi semestre en París fue la primera vez que estuve sola en una ciudad de ese tamaño. Y al principio me asusté porque venía de Middlebury, un pueblo pequeño y rural en el estado de Vermont, en Estados Unidos. Pero para mi sorpresa me adapté muy rápido y me encantó estar en París. Creo que fue de los lugares que más me marcó a pesar de que solo estuve ahí durante 5 o 6 meses. Salía muchísimo a caminar sin ningún plan específico. Me sentaba en las plazas y parques solamente a observar. Me fascinaba el metro. Sí, tal vez algunas personas crean que soy un poco rara, pero era de mis aspectos favoritos de París. Me montaba en cualquier estación y me bajaba en cualquier otra, casi de forma impulsiva, por el mero afán de caminar y explorar la ciudad. Andaba para arriba y para abajo con un mapa en la mano. Nunca antes había sentido que me podía mover con tanta fluidez y seguridad en un espacio urbano. Llegar a sentir esta libertad de movimiento fue un privilegio que a veces extraño. De hecho, la figura del flaneur de Baudelaire
y el estudio de los espacios urbanos es un tema que me gusta muchísimo. Y aunque lo estoy comenzando a tratar un poco en mi poesía actual, espero llegar a desarrollarlo más en el futuro. Creo que está por verse. Y para concluir, pues no te puedo decir con exactitud cómo es que los diferentes lugares en los que he estado han impactado mi forma de escribir. Pero es un hecho que mi escritura es producto de mis experiencias personales, en conjunto con muchísimos ingredientes más. Desenredar de dónde viene exactamente lo que escribo es casi imposible para mí, pero tampoco tengo demasiado interés en averiguarlo. Wow, querida María, has vivido en sitios espectaculares, has estudiado en lugares muy importantes como la Universidad de Oxford en Inglaterra. Realmente la experiencia de viaje es necesaria para un escritor. Cuando uno viaja también escribe. Desplazamiento en tiempo y espacio también es un desplazamiento en nuestra escritura interna, en nuestra experiencia interna que luego se plasmará en imágenes, en metáforas. Y en ese sentido, siguiendo con esta podcast, te quería preguntar, ¿crees que un poeta debe escribir solo poesía? ¿O la poesía también se puede manifestar en otros géneros como el ensayo, la reseña, la crónica, el cuento, etcétera? Creo que la poesía se puede manifestar en todas partes y a través de diferentes géneros. De mis mayores placeres al momento de leer prosa es detenerme a escuchar el ritmo de las oraciones y el sonido de las palabras y llegar a sentir de cerca el tono y la voz del narrador. Para mí eso es, de cierta forma, poesía. Lo que pasa es que la poesía le da gran parte del escenario a los ecos y las texturas particulares de cada una de las palabras. El lenguaje en sí, con sus características visuales y sonoras, toma el papel central. Un poema tiene un yo lírico en vez de un narrador, pero también puede recurrir a diferentes personajes o a una trama para lograr su cometido. Sin embargo, en comparación a otros géneros, tiene muy poco tiempo y espacio para generar su impacto. Por eso es que es una estructura muy condensada y cada detalle cobra muchísima importancia. Además, el efecto de un poema suele ser inmediato y no depende necesariamente de que el lector siga de cerca o no las ideas planteadas. Bueno, es mi opinión, pero a veces una sola imagen, algunos versos o sonidos ya son suficientes para generar un efecto. Por eso suelo decir que no hace falta que un lector entienda un poema en su totalidad para poder disfrutarlo. Aunque, por supuesto, entre más un poema se analiza, más se llega a apreciar sus diferentes capas y niveles de significado. La poesía exuda significado, música y estímulos sensoriales. Por eso yo la encuentro totalmente apasionante. Y respecto a la otra parte de tu pregunta, yo considero que cualquier poeta o para ese efecto cualquier escritor siempre tiene la libertad de incursionar en otros géneros y esto debe de ser celebrado, pero por lo menos en este momento lo mío es definitivamente la poesía. Exactamente. La poesía se expande en otros géneros y luego se contrae en su silencio para encerrarse como el Aleph en una imagen que trasciende el tiempo y el espacio. Siguiendo con esta entrevista, querida María, ahora la humanidad vive una situación crítica con la pandemia del COVID-19 y se ha abierto un rayo de esperanza con las diferentes vacunas. De esta manera, ¿crees que la poesía
presenta una cualidad terapéutica para sobrellevar estos tiempos. Aún te puedo ver, y tus bonitos ojos veré. Sí, para mí sí. La poesía y el arte en general han sido un gran alivio y una fuente de energía durante estos tiempos tan inciertos. En lo personal, yo he consumido más arte que nunca desde que empezó esta pandemia. Recurro al arte con mucha más frecuencia que antes y también lo experimento más profundamente. Esto se debe, tal vez, a que siento que me lleva a un lugar superior o me siento un poco más segura bajo sus diferentes mantos, la música, el cine, la literatura, la pintura, etc. Ojalá todos tuviéramos la oportunidad de encontrar esos oasis en medio del caos. Estos escapes o zonas seguras van a ser muy diferentes para cada persona, pero son fundamentales para nuestro bienestar mental, físico y emocional. A veces necesitamos conectarnos con nosotros mismos, nuestras emociones y mundos internos, pero otras veces es todo lo contrario, necesitamos huir de todo eso. Y por fortuna, el arte nos ofrece las dos posibilidades. En cuanto a escribir como un medio de sobrellevar nuestros tiempos, no dudo que la escritura también me presente una balsa en medio de la tormenta. Para mí, escribir es ordenar el desorden, o si es necesario, desordenar y después reconstruir lo que tengo enfrente. Llegar a ver una emoción o un recuerdo que yo llevaba dentro, fuera de mí, es muy poderoso. No suelo decir que recurro a la escritura como un método de catarsis porque por lo menos no lo hago conscientemente. Sin embargo, reconozco que es un proceso que, a pesar de ser frustrante, también llega a ser muy satisfactorio. Me hace sentir en control. Puedo manipular el poema a mi antojo y de esta forma manipulo la emoción o la situación que estoy retratando. Por esta razón me hace sentir empoderada. Y es un proceso emocionante y revelador cuando sale como uno quería. Cuando no, es muy, muy difícil. Los artistas debemos de cargar el miedo gutural que el acto de creación implica. A veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar y la posibilidad de no lograr nada o no lograr lo que queríamos nos pesa muchísimo. Por eso yo considero que todo artista es sumamente fuerte y valiente. El arte puede llegar a liberar, pero también puede ser muy, muy pesada y a veces a la gente se le olvida. Hasta el momento yo no he escrito directamente sobre la pandemia, pero sí he escrito poemas que se sienten un poco inusuales para mí y que creo que no los hubiera escrito si no fuera por la pandemia. Como a muchos, esta experiencia me ha llevado a espacios mentales y emocionales muy difíciles. Para mí, estos tiempos han sido un gran recordatorio sobre la importancia de cuidar mi salud mental. Yo he pasado por depresiones antes y creía que las podía detectar relativamente bien, pero esta pandemia me ha hecho más humilde en este aspecto. Me ha recordado que no siempre estoy tan bien o tan fuerte como creo estar y que la salud mental puede ser sumamente delicada y perniciosa. Es un área que, en mi opinión, todos deberíamos de conocer mejor para poder estar atentos y ser compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Ya no sé qué hacer. Exactamente, consumir arte, consumir literatura, pintura, música, es como llenarse de vida, es como vacunarse también para renovarse en espíritu y en cuerpo. Es necesario expandir nuestro saber para calmar el dolor. En ese sentido, ahora nos gustaría escucharte, querida poeta, si nos pudieras compartir algunos poemas de tu elección para que nuestros seguidores de Inmanencia Podcast se deleiten con tu arte, con tu saber, con tu sensibilidad poética. Claro, con mucho gusto.
te leo un par de poemas. El primero se titula Palabras y dice así. El primer año pasó como un niño en velocípedo. No escribí sobre ti durante ese tiempo. Sé muy bien que las palabras son tiranas y las detestaría para siempre por reducirte y contaminar aquellos sentimientos profundos y complejos como pozas de colores. Guardaría mis tesoros lejos de la tinta, de estas manchas negras sobre el blanco puro, tan ineptas, corruptas, inexactas, en un cofre hermético en alguna bóveda recóndita de la memoria. Pero un día durante la cena, admití pavorizada que tu mirada gris se estaba perdiendo. El tono de tu voz, ¿podía acaso haber cambiado? Algún intruso habría entrado a la más segura de mis cajas fuertes. Habían manoseado mis joyas aquellos días impíos, solo un poquito cada uno, pero fueron persistentes. Corrí perturbada a buscar un lápiz y sucumbí naturalmente a este vicio tan vil y vergonzoso, tan bonito. Cada una me dolió en el alma, rechiné los dientes, salieron como serpientes ondulantes las palabras. Las parí y eran duras como piedras, cortantes como cuarzos. Hicieron de las suyas, discúlpame, nos emboscaron. Yacía desnuda frente a sus miradas, ensangrentada les imploraba que pararan. Escribí un par de poemas tímidos primero. Siguieron desfilando pomposas como collares de zafiros y diamantes, con música festiva, desafinada, melancólica. Me usaron para cobrar vida. De rodillas les rogué que continuaran. Me di cuenta humildemente de que me salvarían. Y a ti también, pensé. Pintaron los recuerdos que quedaban de colores. Se atrevieron a cambiar todos los detalles. No les importó nada. Yo permanecí en silencio. Agarraron tu imagen tenue y la incrustaron. Hicieron tu rostro enmarmoleado, en vitrinas, en bordados. ¿Será acaso este un trabajo de Darío, aquel orfebre antiguo? ¿Estaban orquestadas las palabras por su espíritu? Me tejieron un crochet, no eres tú, es muy distinto. Me conformaré con obra de arte, con objeto, porque tú expiraste, lo siento, era inevitable. Hoy sostengo triunfante mi tesoro, lo custodio con vehemencia, mis piedras, mis rubíes y mis circones se mueven pesados entre mis dedos. Como cuentas de un rosario paso páginas de libros y suspiro. Pero caducarán mis perlas y se harán viejas, perderán su brillo, estarán añejas. El mundo continuará como un molino sin tomarme en cuenta. Un día me encontraré, aún peor, por segunda vez, sin ti. Volverá a pasar el niño en velocípedo, porque así es el arte y así es la vida. Gautier se equivocó, y yo me rindo. No puedo hacer más que bailar con tu cráneo en la danza perpetua tan bella y tan tenaz de esta macabra existencia, donde nada dura, nada vive, nada queda, y continúa, y continúa, y continúa. Y el próximo se llama Viento Inmóvil y es el poema que le da el nombre al libro. Estos dos textos que estoy leyendo pertenecen a Viento Inmóvil. El cuerpo parece una momia. Está tapado por sábanas como cordillera blanca, que es monstruosa columna vertebral a lo largo de un país, hecho exclusivamente de nieve y viento. Pero este robusto monumento a los oxisos no es más que el soplo de un segundo flojo a las 11:59 en una cama de hospital. Un juego de toallas enrolladas le sostienen la cabeza y le cierran la quijada. No hay diferencia entre la tela de las mejillas y la palidez de los paños. El rostro es desierto y helado como cráter en la piel de la luna. Los párpados con puertas selladas por los siglos definitivas. No sé qué función tienen las toallas. Tal vez impedir que la cabeza se vuelque hacia un lado, como florero de porcelana lleno, que bota el viento en tarde soleada y se rompe en pedazos y polvo de colores. Es decir, evitar que se rieguen los sesos. Cuando un árbol grande se desploma en medio del bosque, queda en quietud obsoleta,
sumido en la vibración y el estruendo de la caída dentro de sí. Un cadáver yace solo, los vivos se van y no se inmuta, permanece como viento inmóvil hasta no más. Wow, realmente sé y siento esta poesía intensa, tierna, poderosa. Creo que los seguidores de Inmanencia Podcast han quedado totalmente deleitados por tu lectura y por esa forma como creas tus imágenes y tus metáforas y tu sensibilidad poética, querida poeta. Ahora, ya para terminar un poco este programa de Inmanencia Podcast con nuestra querida poeta costarricense, nos gustaría escuchar algunas palabras finales, un mensaje para los seguidores de este podcast que cada día tiene más seguidores, este podcast que va ampliando y de alguna manera se trata de crear ese lenguaje que una en el amor, en el sentir, en la sensibilidad del arte a personas de todo el mundo. Entonces queremos escuchar tus palabras finales, querida poeta. Bueno, agradecerte una vez más, Enrique, por este lindísimo espacio que me has brindado hoy y agradecerle a todas las personas que hayan pasado a escuchar. Les envío un fuertísimo abrazo, espero que estén muy bien y tal vez nada más mencionarles que si les gustaría, pues estoy en redes con mi nombre, María Macaya Martén, y bueno, ahí pueden contactar conmigo o ver información sobre la obra. Un abrazo grande a todos y muchas gracias. Y wow, el tiempo pasó volando, queridos seguidores de Inmanencia Podcast. Ha sido un viaje realmente lo que nos ha propuesto la poeta costarricense María Macaya Martén. Realmente he disfrutado mucho conversar con ella, saber mucho de su vida, de sus viajes, de sus estudios, de por qué escribe poesía, de por qué la literatura es tan importante para ella, para sobrevivir la pandemia, el arte y la lectura nos permite expandir nuestra sensibilidad, dejar de lado, salir del ego y volvernos otro que escuche voces que nos hermanan a través del tiempo. Y con esas últimas palabras nos despedimos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, seguidores de Inmanencia Podcast. Será hasta la próxima. Los quiero mucho.